Otra vez. Esa gran pregunta de cómo es que devenimos en seres humanos. ¿Cómo la gente produce sociabilidad? Papá, ¿por qué las cosas siempre se desordenan? ¿Cómo podría ser la humanidad sin Estado? Porque estas personas que están haciendo cosas de una manera probablemente muy distinta a como las hago yo en mi casa, ¿por qué las están haciendo así? ¿Por qué los franceses gesticulan tanto? Pero si no gesticulan. ¿Ah? Yo he hecho la investigación sobre todo en Bolivia, pero también aquí. En Cuzco, en Perú. Por Colombia, por Uruguay, por Argentina, ¿no? En el sitio donde estoy haciendo trabajo de campo, en Galicia, en un sitio donde hace 30 años no había escuelas. Yo hice un recorrido pues por muchísimas fiestas en pueblos grandes, en pueblos pequeños, en pueblos alejados. Yo me centré en estudiar los campos de Auschwitz, que tienen mucho que ver con la experiencia colonial. Migraciones contemporáneas, migraciones, emigración e inmigración. Una etnografía sobre los gitanos portugueses en una ciudad del sur de Portugal. Sobre temas relacionados con el ciclo de la vida, y sobre temas relacionados con el ciclo de la vida sigo trabajando, ¿no? En este caso con el ciclo de la muerte. Me da un poco de vergüenza, pero confieso que con 12 años escribí una fan letter, una carta de fan a Margaret Mead. ¡Ay, qué maravilla! Eso es para ponerlo en el currículum, vamos. Y recibí como una foto firmada y una nota de su ayudante personal, que no me podía contestar Margaret Mead en persona en ese momento porque estaba de trabajo de campo. Pero claro, la ilusión la tenía desde siempre. Mi interés por la antropología deriva, aunque pueda parecer extraño, del interés de solucionar un problema práctico, urgente, como militante revolucionario en los finales de los años 60. Que se me planteó el problema de si había que abolir la propiedad privada antes de suprimir el Estado, o era preciso suprimir el Estado antes de abolir la propiedad privada, es decir, entrar en toda la polémica entre marxistas y anarquistas de qué fuente de opresión y explotación de los hombres venía antes, ¿no? Entonces, por esa vía ingresé en la polémica entre Maurice Godelier y Pierre Clastre acerca del asunto, y bueno, de ahí derivé a Levi-Strauss, que es sobre quien hice la tesis, y por esa vía. Confieso que soy una víctima de Indiana Jones. Vi la saga de pequeña y entonces decidí que quería ser antropóloga, pero resultaba que aquello era arqueología. Entonces yo empecé arqueología y ahí me dijeron, no verás, antropología es otra cosa. Pues yo creo que la antropología como disciplina, si se caracteriza por algo, una de las cosas que se caracteriza es por que es una especie de síntesis entre lo abstracto y lo concreto. Es decir, a diferencia de otras disciplinas, yo estoy pensando en la filosofía, otras disciplinas, digamos, de corte más generalista, que tiende a la generalización y a la abstracción, la antropología yo creo que tiene ese prurito, ese impulso a generalizar sobre los mundos culturales en los que vivimos, pero sin abandonar de alguna manera las localizaciones concretas en las que esa cultura se performa, ¿no? Pretende superar los dualismos habituales entre contrastes como naturaleza y sociedad, naturaleza y cultura, cuerpo y mente, etc. Y pretende hacer una aproximación más holística y más transversal, más intersectorial, entre distintos aspectos que nos hacen humanos. Claro, todos los antropólogos partimos de estudiar a los vivos y en algún momento nos encontramos con la historia, es decir, hay muchas sociedades o muchas formas de estudiar el pasado que para los antropólogos está viva un poco la idea esta de decir el pasado es otro lugar. Sí, la forma de narrar al final yo creo que es otra de las características, la diferencia, por ejemplo, de otras ciencias sociales, como el sociólogo, que no tiene tanto interés en contar la historia. Yo creo que nosotros, o los antropólogos, sí tienen más interés en contar la historia, en hacer el relato. ¿No? Y en ese sentido, lo literario está permanentemente dando vueltas alrededor del trabajo.
te aporta como una mirada más compleja, más calidoscópica, ¿no? Sobre el mundo que te rodea. No hace falta irse lejos, simplemente en tu familia, en tu hogar, en tus amigos, en tu entorno. Te da una mirada diferente, ¿no? Como la mirada antropológica. Entonces eso a veces es un poco complicado, porque yo creo que cuando una persona empieza a estudiar antropología también siente ciertas certezas que creía certezas tambalearse, ¿no? Empiezas como a perder suelo. Entonces lo que creías, pues hay otras maneras de verlo, de entenderlo, de relacionarlo. O sea, realmente para que uno pueda llegar a ser antropólogo tiene que desaprender mucho de lo que consideraba fundamental y propio de la vida cultural, ¿no? O sea, tiene que desaprender este asunto del sentido común. Esta disciplina se dio originalmente a sí misma la misión de relatar nada menos que la diversidad de las culturas del mundo en toda su extensión histórica y geográfica. Hoy día reconocemos esta tarea como más bien imposible, y en muchos casos, más que dibujar esas culturas, lo que hacemos es emborronar o desdibujar sus límites, pensar sus fracturas, sus bordes imposibles, lo que un maestro mío, Jesús Martín Barbero, llamó los mapas para navegar en la oscuridad. Parte de la pasión estaba en el puro atractivo, dijéramos, de vivir otras vidas, es decir, otras culturas. Y este atractivo de vivir otras culturas y otras vidas, pues sin duda ninguna que conllevaba en cierto modo una especie de vértigo de atracción. No, hombre, nunca acabamos de convertirnos exactamente en un nativo, pero el juego de llegar a serlo yo creo que tiene bastante de pasión. Para hacer esto hay que leer mucho, y leer todo lo posible y de lo más diverso posible. Luego, otra cosa que hace muchísimo es tener el culo pegado a la silla, trabajando sobre los materiales que ha producido en momentos muy específicos de su vida, que son contaditos, muy pequeños, pero que son los que más a lo romántico dan a este oficio, que son los momentos que llamamos trabajo de campo. Yo, por ejemplo, en los temas que estudié en mi tesis doctoral, estaba estudiando de alguna manera mi propia historia biográfica, ¿no? O sea, y quien dice eso dice mi propia extrañeza con respecto a mis mundos de la vida, mi familia, mis amigos. Yo me escolaricé en España en los años 80 y yo hago mi trabajo de campo en escuela en Bolivia, en 2 escuelas diferentes, y yo me veía totalmente identificada en situaciones que estaban pasando pues muchos años después de que yo me escolarizara y en un contexto totalmente diferente, ¿no? Yo la verdad creo que el recuerdo que tengo más intenso de Guatemala es poco grato. Es salir a hacer entrevistas o algo así con gente con la que ya había concertado una hora y un sitio, y que siempre apareciera alguien y me dijera, pues fíjese que... Y ese fíjese que, cuando empieza así la frase, es que inmediatamente conlleva algo malo. Fíjese que no está, fíjese que no ha podido venir, fíjese que lo que ha pasado. He pasado hambre, y no tanto porque no haya habido comida en los sitios donde he estado, sino porque a veces, y eso que una de mis especialidades es la antropología de la alimentación, y mi maestro me decía que para acercarme a la culinaria lo primero que tengo que hacer es comer como ellos, compartir comida con ellos, a pesar de que metodológicamente me requerían esta aproximación. No siempre lo he conseguido. He tenido que negociar entre lo que me pide el cuerpo y lo que me pedía la etiqueta social en muchos momentos. Y no siempre por el asco, por el mal sabor, sino a veces incluso por todo lo contrario, por lo bello que podía ser un alimento antes de ser... Estoy pensando en concreto en la selva amazónica, cuando me ofrecieron comer tucanes y guacamaya. Un antropólogo lo primero que hace es formarse en la disciplina de sus afectos, porque lo primero que tiene que hacer es entender los afectos de los demás. Entonces, la única manera de conseguir eso es a base de una disciplina muy seria acerca de la contención de lo que podríamos llamar los prejuicios. Bueno, aparte de eso, tiene que ver con la capacidad para verse uno a sí mismo en igualdad de condiciones con los cuales percibe a los demás.
Yo creo que lo que identifica al antropólogo, o al menos lo que yo pienso a través de mí, es la actitud. La actitud de conocer, el deseo de conocer y de comprender. Si tienes esta actitud humilde, terminas por entender que el otro tiene un caudal de conocimiento acerca no solo de tecnología material, ¿no?, sino de formas en que ha organizado su vida, las estrategias matrimoniales, la organización de la familia, las fiestas, etcétera, etcétera. El lenguaje. Los marineros, por ejemplo, tienen un lenguaje que tiene una precisión enorme acerca de los espacios en los que se mueve, ¿no?, en el mar, no solamente de los pescados, sino también de los espacios en el agua, bajo el agua, etcétera, que tiene una riqueza enorme. Te permite viajar, te permite aprender, te permite leer, te permite de alguna manera construirte como persona, te ayuda, te enseña a ser persona de otra manera, te ayuda a entender la diversidad, a aceptarla a nivel individual también, particular, y además te ayuda y te enseña también a transmitir eso a otras personas. Entonces, ¿qué más queremos? Te ayuda a manejarte la incertidumbre, las no certezas y las no verdades absolutas, y bueno, creo que para la vida cotidiana de cada uno el saber manejar las incertidumbres es bastante bueno. Yo creo que una cosa buena del estado actual de la antropología es justamente una de las cosas que para muchos también es mala. Es decir, que actualmente un antropólogo se puede dedicar a lo que le dé la gana. Es decir, la amplitud de dedicaciones, de objeto de estudio, de perspectivas metodológicas, tal, que se dan en la antropología actual, es diversísima. Lo peor de lo que yo he pasado en el campo es ver el tipo de sufrimiento ajeno. O sea, por otro tipo de trabajos que estoy haciendo sobre representaciones del hambre, me ha tocado estar muy cerca de la muerte por desnutrición de niños. De hecho, yo en España posiblemente no he visto más de 5 muertos en mi vida, y en Guatemala, entre los chortís, pues posiblemente he visto 60, 70, 100 muertos, mayoritariamente niños, algunos pues con los que he interactuado durante el tiempo de su hospitalización. Entonces, ver, digamos, cómo Occidente, en este caso, pues cómo la antropología puede hacer poco para evitar ese tipo de cosas, sí que me produce malestar, en algunas ocasiones, más que malestar, malestar con nuestro mundo, pero también un tipo de malestar personal particular, ¿no? Yo empezaría leyendo Tristes Trópicos. La muerte sin llanto, de Nancy Shepherd Hughes. El libro de Brennan, al sur de Granada. De Gregory Bateson, Pasos hacia una ecología de la mente. El campesino polaco de Thomas Aniewski. Barley, por ejemplo, de Nigel Barley, el antropólogo inocente. El antropólogo inocente. Seguramente el primero y el más clásico de todos para mí fue Malinowski. Cuando leí Los Argonautas, pues claro, a mí me imbuí de romanticismo antropológico y ya me veía yo en una barca por las islas del Pacífico Occidental, ¿no? Entonces, A quien conserve una imagen excesivamente romántica o positiva, digamos, del antropólogo, incluso por contraposición al misionero, como le gustaba Malinowski, etc., yo sí le recomendaría que lea el libro de Patrick Tierney sobre el Dorado. Sí, Sombra en el Dorado. Sombra en el Dorado. El libro que tiene de historia de la antropología Eva Spritzer. Y luego ya un aperitivo gordo, digamos, un cocido madrileño para llevarse la luna, es otro libro de este autor, que es mi preferido, sin duda, que se llama Magia, Brujería y Oráculos entre los Azande. O sea, yo este libro, pues es un libro que te lo pasas con él de maravilla. Yo el primer libro de antropología que leí en mi vida fue Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas. Es el primero que leí en mi vida, así que siempre se le guarda un cariño especial. El libro que puedo recomendar es la monografía de Julian Pitt Rivers, que apareció con el nombre de People of the Sierra en la primera versión en Inglaterra, en Weidefen. Y luego se tradujo al español primero en Grijalbo por el título Los Hombres de la Sierra, y hicimos una segunda edición en Alianza, ya el autor y yo en realidad, porque fue una tradición con la complicidad
del autor, que titulamos Grazalema, un pueblo de la sierra. Así que esa es mi recomendación. De